¿A dónde se cambia el lenguaje del Zoom? No sé, profe, me pilló, que yo lo uso el teléfono. Ya, porque lo he buscado por todas partes y no lo encuentro. Es que está en Oye, Fe, ruso. Está en ruso. ¿Ah? Yo creo que en la el, configuración, el icono del Zoom, el más ¿Ya? chiquitito, le aprieta el clic derecho y dice cambiar de idioma o no sé cómo será ¿A en dónde ruso. llegué? Eh, Pero es cuando que, uno está en la reunión o afuera, o sea, en la barra de Windows, ¿ya? al lado derecho hay como una flecha hacia arriba. Ahí En la debería barra estar de el, Windows. ¿Ah? sí, Pero, a ver, espérate un poquito. La barra de Windows, una flecha hacia arriba. sí. ¿Qué Windows tiene, profe? El Windows 10 o el 11. ¿Ah? Pucha, ahí me pillo, que yo tengo el 10. ¿Ya? Pero igual le debería aparecer como las opciones del Zoom. A ver, more, espérate. Pause recording, top recording, breakout room. No, nada que ver, ¿ya? Ah, en la configuración no aparece nada. ¿Mm? No, a ver. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Stop recording. No. Está grabando, ¿no es cierto? Sí. sí, Sí, profe, profe. sale el icono. Ya, que no lo veo. Bueno, después yo lo veo, lo veré más adelante. Vamos a continuar entonces con nuestra clase de hoy día. Y estamos viendo difusión molecular. Y en difusión molecular dijimos, ¿no es cierto?, que esa se efectuaba en varias fases. Podía efectuarse en fase gaseosa, en fase líquida e incluso, ¿no es cierto?, en fase sólida, a pesar de que la difusión en fase sólida era bastante lenta, como tal. Y nosotros, ¿en qué es lo que quedamos ayer? ¿Se ve ahí, chicos? Sí, profe. Ya. Estábamos viendo las predicciones de difusión, porque de repente, ¿no es cierto?, nosotros teníamos un valor del coeficiente de difusión de AB y lo sacábamos de una tabla. Pero las tablas están todas definidas habíamos dicho, 273, 298 grados Kelvin en sí. Y resulta, ¿no es cierto?, que esas tablas que están a 273, 298, y de repente vienen los problemas, ¿ya? Y los problemas dice que a lo mejor, ¿no es cierto?, necesito la difusión a 313 grados Kelvin y a una presión distinta. Entonces, en el caso de gases, teníamos esa predicción que habíamos visto ayer, en la cual, ¿no es cierto?, la difusividad de los gases dependía de la presión y la temperatura. También teníamos, ¿no es cierto?, la predicción para Wilkie, que también la habíamos visto, habíamos quedado en esta diapo, creo. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, que podemos calcular la difusividad a una temperatura distinta, ¿no es cierto?, si es que conocemos la difusividad estándar a 273 o 298, la multiplicamos, ¿no es cierto?, por un coeficiente de temperaturas, la temperatura en la que nosotros queremos, y también la multiplicamos por una razón de viscosidad. La viscosidad, ¿no es cierto?, a la temperatura a 273, 298, y la difusividad a la temperatura que nosotros necesitamos. Perdón, la viscosidad. Pero acuérdense que también se lo había dicho ayer, que esa viscosidad no es la viscosidad de un componente, porque aquí estamos trabajando con una mezcla. Y por ende, como estamos trabajando con una mezcla,
Eso no se lo había puesto ayer porque ayer estaba haciendo la clase con el teléfono y no sabía cómo colocar, ¿no es cierto? Entonces, la viscosidad de la mezcla, ¿no? Que va a ser un U0, va a ser igual a la viscosidad del componente A por la fracción molar del componente A más la viscosidad del componente B por la fracción molar del componente B en las condiciones evidentemente cero. Así. Es decir, que esa viscosidad es la viscosidad de una mezcla. Lo mismo ocurre con la viscosidad mu que aparece abajo, que también es la viscosidad de una mezcla. Por lo tanto, habría que sacar de una tabla las viscosidades de cada uno de los componentes, ¿ya?, a una temperatura distinta. Entonces, ¿y eso qué es lo que hace? Nos hace básicamente, nos da lo que tenemos ahí, la viscosidad de la mezcla, y esa viscosidad de la mezcla es la que depende de la temperatura. Por eso necesitamos, ¿no es cierto?, usar una tabla, porque las tablas vienen reflejado el valor de la temperatura, la variable como tal. ¿Alguna consulta? No, profe. Ya. Si nosotros... chicos, había una compañera que grabó la clase ayer y que me dijo que me la iba a mandar al Drive. ¿La tienen? ¿Sabe quién era o no? Parece que era la Cote, ¿no? ¿Ya? Díganle que me la mande. Ya. Que me la suba al Drive porque como son pesadas y yo la descargo ahí para colocarla en el donde están los videos. También tenemos otra fase donde podemos trabajar en difusividades. Y aquí también podemos hacer predicción para sólidos. Y en la predicción, para calcular las difusividades de sólidos a una temperatura distinta a la que entregan las tablas, podemos utilizar, ¿no es cierto?, una relación tipo Arrhenius. Ahí sale que la difusividad a la temperatura que nos interesa va a ser la difusividad estándar, que la vamos a tener en buenas cuentas, ¿no es cierto? Esa difusividad estándar la vamos a sacar de la tabla, pero tendríamos que tener, fíjense, la energía de activación. Y esa tendría que ser la energía de activación de la mezcla, como tal. Partido por R y por T. ¿Ya? Ahí, entonces, aquí ya es más complejo, en buenas cuentas, predecir, ¿no es cierto?, predecir una difusividad a una temperatura distinta de las tablas. ¿Por qué? Porque tenemos que requerir la energía de activación, y la energía de activación no es tan fácil de encontrar hoy en día. Entonces, ahí tenemos las tres formas de predecir valores de difusividades a temperaturas distintas a las que hay en las tablas en sí. Pero entremos un poco en materia. Y cuando yo les digo entremos un poco en materia, estamos hablando de, veamos la difusividad. Acuérdense que hay difusión en líquidos, gases y sólidos. Y resulta, ¿no es cierto?, que la expresión que permite evaluar la difusión en líquidos y gases es una sola. Por lo tanto, después vamos a ver nomás, vamos a usar una sola expresión para líquidos y gases, para difusión molecular en líquidos y gases. Después vamos a ver que la expresión final es la misma. Lo único que cambia, básicamente, son las formas de calcular las concentraciones, los distintos elementos que tenemos en sí. Y en la difusión en líquidos y gases, lo que nos interesa es calcular la densidad de flujo Na. Porque dijimos que la densidad de flujo Na estaba referida a coordenadas estacionarias. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, como está referida a coordenadas estacionarias,
eh, va a ser, va a ser, va a ser de alguna forma coherente con un valor que yo pueda medir con un instrumento de medición. Porque los instrumentos de medición, en buenas cuentas, se basan siempre en alguna cosa, pero estacionaria. No con flujos, con fluidos, ¿no es cierto? No tenemos, no tenemos como referencia en un equipo de medición algo que esté en movimiento. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener es la densidad de flujo NA para una especie gaseosa o líquida que difunde en un determinado sistema en particular. Dijimos que íbamos a trabajar con un sistema, siempre con sistemas binarios, a pesar de que todas las ecuaciones que saquemos nosotros las podemos generalizar a otra cantidad más de componentes. Sistema binario, ¿cierto? Es un sistema en que hay dos componentes A y B. Y ya habíamos dicho que la fracción molar de A más la fracción molar de B es igual a 1. Eso tenemos que tenerlo relativamente claro. Entonces, fíjense que ahí voy a borrar un poquito. Fíjense entonces que vamos a tener un sistema que puede ser entonces una película que va a ser nuestro sistema. Esa película va a tener dos límites, el límite 1 y el límite 2, y nosotros vamos a evaluar el NA que difunde entre esos dos límites, entre 1 y 2. El espesor de la película delta va a ser igual a la diferencia entre Z2 menos Z1. El flujo NA se mueve, ¿no es cierto?, desde el punto 1 hacia el punto 2. Por lo tanto, como nosotros dijimos que esto se movía básicamente por diferencias de concentraciones, quiere decir que X a 1 tiene que ser mayor que X a 2, porque si no, ¿no es cierto?, el flujo NA iría en dirección contraria a lo que tenemos ahí. Entonces, fíjense, pues, ahí tenemos nuestra difusión en líquidos y gases. Esta expresión que obtengamos nos va a servir para líquidos y para gases. ¿Cómo planteamos este problema? Y este problema, lo primero que hay que hacer un balance de masa. La ecuación general de balance de masa para sistemas binarios viene dada por un término dSA a d teta, es decir, la variación de la concentración del componente A con respecto al tiempo, más el naula Na. Acuérdense que el naula, ¿qué es lo que era? El naula, hasta anoté. El naula Na iba a ser DNA en dirección Z a de ¿cuánto sería ahí? A de DNA Z a dx más delta NAI ADI más de NAX ADX, perdón, ahí me equivoqué en algo. DNAZ tendría que ser entonces ADZ. Es decir, cómo varía el flujo NA en las diferentes direcciones. Entonces, porque podemos tener flujo en las distintas direcciones. Si realizamos algunos supuestos, primero que nada, trabajar con estado estacionario. Si estamos trabajando en estado estacionario, quiere decir que
la expresión de el término dca a de teta, evidentemente que va a ser cero. Si el sistema es un sistema homogéneo, ¿ya? Y no hay reacción química, evidentemente, ¿no es cierto?, que estamos hablando de que el RA, que vendría siendo la componente reacción química, va a ser cero. Ahí voy a borrar ahí. Y por lo tanto, nos queda que la ecuación 19 se nos transforma en que naula.Na va a ser igual a 0. Y si además consideramos en el naula, en el operador naula, además consideramos, ¿no es cierto?, que la transferencia de masa, que el flujo es solamente unidireccional y que la dirección va a ser z solamente, quiere decir, ¿no es cierto?, que los componentes x e y también son 0. Es decir, que vamos a decir que la concentración va a depender solamente de la dirección z. Entonces, nos va a quedar que de 2, ahí, DNAZ a navala.na va a ser 0, nos va a quedar que DNAZ a DZ es 0. Pero cuando nosotros hacemos una integración, pero no una integración definida, sino que una integración indefinida, ¿ya? Acuérdense, creo que se llama integral de Riemann, ¿no? Podemos integrar y el dz que tenemos ahí pasa a 0, por lo tanto nos queda dnaz igual 0. Significa que si la derivada vale 0, quiere decir, ¿no es cierto?, que naz es una constante. Y si es una constante, le vamos a llamar NA0 en particular. Y esa ecuación, entonces, es válida para cualquier punto del sistema. ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno. Pero además, habíamos dicho y habíamos encontrado en la clase anterior que para un sistema binario con flujo unidireccional se tenía la expresión 22. Acuérdense, se los voy a mostrar. Estamos volviendo hacia atrás. La 15 corresponde a la misma ecuación 22, en que NA, ¿no es cierto?, era menos C de AB de XA de Z, que correspondía a la difusión molecular, porque depende solamente de la concentración, y XA por NA más NB era el movimiento global de la mezcla. Y ahí la tenemos. La tenemos y la igualamos a NA0, que es una constante. La igualamos a NA0, que es una constante, o le ponemos NAZ, pero que igual va a seguir siendo constante, le podemos poner como queramos, ¿ya? Y nos va a quedar entonces NAZ menos C de AB de XA a de Z más XA por NAZ más NBZ. Esa es la expresión que nosotros vamos a tener que evaluar. Vamos a tener que evaluar esa pequeña ecuación diferencial de primer orden que nosotros estamos visualizando ahí. Pero vamos a cambiar los diferenciales, vamos a cambiar las derivadas parciales que tenemos ahí, ¿no es cierto?, por un diferencial exacto, y nos va a quedar que NAZ
va a ser, ¿no es cierto? Se va a pasar además el XA NAZ más NZ para el otro lado, nos va a quedar menos XA NAZ más NZ, y el CDAB lo dejamos en la misma posición donde estaba, pero le cambiamos, en vez de el diferencial parcial, lo cambiamos por un diferencial exacto, porque ambas variables son exactas. Y ahora vamos a dividir los dos lados de la ecuación por NAZ. Si dividimos los dos lados de la ecuación por NAZ, la primera me va a quedar NAZ partido por NAZ, me va a ser 1. Menos XA, NAZ más NZ partido por NAZ. Y me va a quedar también menos CDAB de XA de Z partido por NAZ. ¿Y qué es lo que vamos a definir ahí? Vamos a definir la expresión 23, que va a ser NAZ partido por NAZ más NZ. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a ser una relación entre el flujo que nos interesa, que es NAZ, y el flujo global de la mezcla, que va a ser NAZ más NBZ. Y si reemplazamos el phi en la ecuación anterior, podemos observar, ¿no es cierto?, que ahí está al revés. Por lo tanto, nos va a quedar 1 partido por XA y partido por phi, me parece. Va a ser menos C de AB, NAZ por DXA de Z. Y ojo, el phi, como NAZ es constante, quiere decir que el NZ también va a ser constante. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el phi va a ser una constante en sí. Y por lo tanto, ahí la tenemos, 1 menos XA partido por phi, menos C de AB de XA de Z partido por NAZ. Si factorizamos, nos va a quedar phi menos XA partido por phi, menos C de AB partido por NAZ por DXA a de Z. ¿Ya? Separamos las variables van a ser de XA y de Z, uno lo pasamos hacia el lado que le corresponde, nos va a quedar NAZ por DZ, menos C por phi de AB, de XA partido por phi menos XA. Aplicamos, aquí podemos aplicar, ¿no es cierto?, una integración entre los límites del sistema 1 y el sistema 2. NAZ por DZ, integración, integrando, ¿no es cierto?, entre Z1 y Z2. Va a ser igual a la integral entre x1 y x2 de menos c phi de AB de xa partido por phi menos xa. Pero ya dijimos que ya n a z era constante, por lo tanto sale fuera el integral. El c también es una constante, el de AB también, y el phi también. Por lo tanto, ¿no es cierto? Creo que nos queda NA Z, integral entre Z1 y Z2 por dz. Salen las concentraciones, el phi, la difusividad, y nos queda entonces la integral entre x1 y x2 de xa partido por phi menos xa. La integración de z, de dz, si integramos dz, nos va a decir que es na por z, esa es la integral. Y al otro lado, ¿cuál es la integral de xa? La integración de dxa partido por phi menos xa. Acuérdense que, a ver, vamos a ver. Acuérdense que
nosotros podemos hacer, ¿dónde está la notación aquí? Podemos hacer que un mu, o le vamos a una variable, podemos usar una variable auxiliar, no, le vamos a colocar u, una variable auxiliar u, que va a ser igual a phi menos xa, du va a ser menos de xa, porque f es constante, y por lo tanto aquí nos va a quedar, ¿no es cierto?, du partido por u. ¿Y cuánto es la integral de du sobre u? Era el logaritmo natural. Sí, logaritmo natural de u. ¿Ah? Entonces, si efectuamos la integración, nos queda n a z por z evaluado entre z1 y z2 menos c por phi de AB, logaritmo natural de phi menos xa, o sea, logaritmo de u, evaluado entre xa1 y xa2. A un lado nos va a quedar n a z por z2 menos z1. Al otro lado nos va a quedar menos c por phi por DAB, logaritmo de phi menos xa2 partido por phi menos xa1. Y si continuamos, nos va a quedar entonces, vamos a despejar el NA. El NA, ¿no es cierto?, en buenas cuentas, va a ser NA por delta. Va a ser igual, ¿no es cierto?, menos C por phi por DAB, logaritmo de phi menos xa2, partido por phi menos xa1. Y fíjense lo siguiente. Si multiplicamos en la expresión anterior, esa que tenemos arribita, el numerador y el denominador por xa2 menos xa1, vamos a tener en buena cuenta, ¿no es cierto?, que estamos multiplicando por 1. Por lo tanto, no altera absolutamente nada. Entonces vamos a multiplicar arriba y abajo por xa2 menos xa1, como aparece, ¿no es cierto?, aparece ahí en la expresión que tenemos al medio. ¿Sí? Pero el xa2 menos xa1 se puede expresar en función de los phi menos x menos xa de la siguiente forma: phi menos xa1 menos phi menos xa2. Al hacer la resta nos va a quedar, ¿no es cierto?, xa2 menos xa1. Entonces, eso lo colocamos arriba, acá, en esa parte. Ah, no, lo colocamos abajo. Me equivoqué, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? NAZ por delta menos C por phi de AB, logaritmo de phi menos xa2 partido por phi menos xa1. xa2 menos xa1 lo dejamos igual, y abajo cambiamos por phi menos xa1 menos phi menos xa2. Entonces, nos queda NAZ finalmente, cambiamos de signo, C por phi por DAB, logaritmo de phi menos xa2, phi menos xa1. Cambia la parte de abajo, ¿no es cierto?, de signo. Nos queda entonces phi menos xa2 menos phi menos xa1. ¿Ya? El logaritmo natural lo pasamos hacia abajo, dividiendo eso,
y nos va a quedar la ecuación 24 NAZ por delta, C por phi por DAB, nos va a quedar arriba X a 2 menos X a 1, partido por phi menos X a 2 menos phi menos X a 1, partido por el logaritmo. Y vamos a definir entonces, a partir de la ecuación 24, otro elemento más. Vamos a definir un phi menos XA medio logarítmico como phi menos X a 2 menos phi menos X a 1, logaritmo natural de phi menos X a 2 partido por phi menos X a 1. Y si reemplazamos la expresión anterior en la ecuación 23, nos va a quedar entonces NAZ por delta, C por phi por DAB, X a 2 menos X a 1, partido por phi menos X a M. Y ahí nos queda entonces, fíjense lo siguiente, este phi que tenemos acá, después lo pasamos dividiendo hacia acá. Y vamos a definir entonces un phi n, que va a ser phi menos xa ml partido por phi, que va a ser un factor de contribución al flujo global por medios físicos, básicamente. Y reemplazando, ¿qué es lo que tenemos? NAZ por delta, C de AB, X a 2 menos X a 1, partido por phi sub n, es decir. ¿Cómo nos va a quedar entonces el NA? Nos va a quedar la forma NA igual C por DAB, X a 2 menos X a 1, partido por delta, por phi sub n. Pero ojo, cuando hicimos la deducción recién, yo no sé en qué parte me equivoqué, porque hay un signo que debería estar cambiado. Porque el C de AB, eso arréglenlo acá, debiera ser X a 1 menos X a 2. O sea, el NA tendría que ser C de AB X a 1 menos X a 2. Y todo eso, ¿no es cierto? Partido por delta y por phi sub n. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque acuérdense que la difusión va de mayor a menor. Y si X a 1 es mayor que X a 2, quiere decir que la ecuación 27, esa tal como está ahí, nos daría negativo. Y tiene que estar, ¿no es cierto?, al revés. X a 1 menos X a 2. Y ustedes pueden observar ahí que la NA va a ser entonces el flujo molar del componente A por la unidad de área. C va a ser la concentración global de la fase. DAB va a ser la difusividad del componente A en B, que está en solución con B. El delta va a ser el espesor de la película en la fase que se realizó el balance. Y por lo tanto, con esa expresión, nosotros la podemos utilizar para líquidos y gases para determinar el flujo por concepto de difusión molecular. Entonces, X a 1, X a 2 son las fracciones molares del componente A en los bordes unidos, respectivamente. Pero hay que tener presente que para calcular NA, entonces nosotros tenemos que evaluar previamente el phi sub n. Y el phi sub n es un factor que va a depender del tipo de difusión que posean los componentes de la mezcla. Y eso viene estipulado en la variable psi
que está relacionada con el flujo global de la mezcla como tal. ¿Alguna consulta? No, profe. ¿Todo claro como el agua del Mapocho? Nunca tan claro. Ya. A ver, pues voy a cortar los sonidos de aquí en el teléfono que empiezan a llamar. Ya. Entonces, el FISUN se tiene que conocer o fijarse por consideraciones físicas que son independientes de la velocidad de difusión. Pero fíjense que nosotros, cuando hablamos de difusión, hay varios casos que nosotros podemos encontrar. Sin embargo, los dos más comunes, y que son los que vamos a utilizar, son el que se denomina difusión de A través del estancado, y el segundo se denomina contradifusión equimolar. Para el caso de difusión de A través del estancado, imagínense el caso que tenemos acá. Tenemos dos componentes, A más B, que sería nuestra mezcla, nuestra solución, ¿ya? Pero solamente va a difundir A. ¿Por qué? Porque B está estático, fundamentalmente. El componente B está estático. Y el phi que tenemos ahí va a ser N a Z, partido por N más Z más N más Z. Pero si suponemos que A es el agua, por ejemplo, que está estática, se desprecia, porque no se mueve. Y eso va a ser igual a NA partido por NA. Y eso da 1. Y por lo tanto, la expresión para el phi sub n va a ser 1 menos xa medio logarítmico, lo que es lo mismo que es igual a xb medio logarítmico del c. Y si nosotros entonces reemplazamos el phi sub n por 1 menos xa ml, nos va a quedar la ecuación 28, finalmente, que va a ser NA, va a ser igual a C por DAB, delta, logaritmo de 1 menos x a 2, partido por 1 menos x a 1. La ecuación 28, entonces, va a ser la que nosotros vamos a utilizar para el caso de A través de B estancado. Y fíjense que en este elemento que tenemos acá, vamos a eliminar ahí. Tenemos el otro caso, el caso de contradifusión equimolar. En ese caso, si la contradifusión es equimolar, pasa, ¿no es cierto?, que vamos a tener NA más NB, que va a valer 0. Por lo tanto, NA va a ser igual a menos NB. Si reemplazamos en la expresión del phi, el phi va a ser infinito. Y eso, evidentemente, que no puede ser. Por lo tanto, en forma arbitraria, cuando tenemos contradifusión equimolar, en forma arbitraria se le asigna el valor 1 al phi sub n. Y por lo tanto, la expresión para el flujo NA viene dada por esa que tenemos ahí, que se ve bastante, ¿no es cierto?, bastante simple, C por DAB, x a 1 menos x a 2, partido por delta. Pero fíjense que si nosotros, bueno, a ver, un poquito antes, ¿hay alguna duda con respecto a esos dos elementos o no? Esas dos expresiones. No, profe. Esa tampoco.
Bueno, sigamos. Pero ahí Sí, ¿por qué el phi dice que es infinito y después... porque mira. Phi, te lo voy a colocar, pero déjame. Phi es igual a NA, partido por NA más NB. ¿Ya? Pero NA más NB vale 0, ¿o no? Ah, sí, sí, sí. NA partido por 0, ¿cuánto es? Infinito. ¿Ah? Y evidentemente que si eso lo reemplazamos, ese infinito lo reemplazamos en el phi, ¿no es cierto? En el phi sub n, no nos da cualquier cosa. Entonces, por eso el phi sub n se tomó como que vale 1. ¿No? O sea, y esa es una cuestión absolutamente arbitraria. Lo más probable es que estaban trabajando con soluciones bien diluidas. Veamos otro caso de contradifusión. Pero en este caso vamos a tener otro caso un poquito distinto. Vamos a tener ahí, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, un sistema adiabático. Un sistema adiabático, es decir, que no intercambia calor, ¿cierto?, con el medio. Pero a lo mejor, ¿no es cierto?, vamos a tener un líquido que va a tener dos componentes A, B. Vamos a tener un vapor que va a tener también dos componentes A, B. Y ahí, a lo mejor, ¿no es cierto?, podemos colocar al interior un calentador para producir una migración, entonces, desde el líquido A, B al vapor AB. Es decir, que va a existir paso de masa de la fase líquida hacia la fase gaseosa. ¿No? Imagínense que estamos trabajando con A que fuera agua y B que fuera alcohol. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar ahora que la cantidad de energía intercambiada entre los dos fases va a ser igual a 0. Y el balance de energía, ¿cómo va a venir dado? Va a venir dado como un NaZ por el peso molecular, por el calor latente, con el que se evapora el componente, más NZ por el peso molecular, por el calor latente, que va a ser igual a 0. Y ese NaZ, entonces, ¿no es cierto?, lo despejamos NaZ o NBZ en función de NaZ. Nos queda, ¿no es cierto?, pasamos para el otro lado el NBZ y nos va a quedar una relación entre pesos moleculares y calores latentes. Y que si nosotros estamos trabajando a una determinada temperatura, los calores latentes también van a ser constantes. Por lo tanto, el alfa que tenemos ahí va a ser una constante. Y ese alfa, o sea, esa expresión, la reemplazamos, ¿no es cierto?, en el phi. Entonces, nos va a quedar que el NaZ va a ser igual a NaZ más NBZ, pero NBZ, ¿no es cierto?, va a ser igual a NaZ partido por alfa. Se nos van los NaZ y finalmente nos queda alfa sobre alfa menos 1. Y alfa es un número. Por lo tanto, el phi que nos va a quedar ahí va a ser un número. Acuérdense que el phi, entonces, el phi que lo que era, 1 menos xa medio logaritmo. El phi sub n. ¿Cierto? Perdón, eso es para... Vamos a arreglar, vamos a ver ahí.
El phi sub n, entonces, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que va a hacer? Acuérdense que teníamos que era phi menos xA, partido por phi. El rho sub n, phi menos xA partido por phi. Entonces, el rho sub n va a ser phi menos XA partido por phi. Y el phi, en buena cuenta, ¿no es cierto?, va a ser un número. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer acá, ¿no es cierto? Esto va a ser el phi, ¿no es cierto?, va a ser un número, y aquí también vamos a tener 2,5, por decir algo, menos XA, y nos va a quedar en función, ¿no es cierto?, de XA, el coeficiente. ¿Dudas? Entonces, esa expresión que tenemos ahí es una expresión que nos permite calcular las expresiones que estamos viendo hasta ahora, son expresiones que nos permiten calcular la difusión molecular en gases, en líquidos. Y esta difusión molecular en gases y en líquidos tiene la siguiente característica. Primero que nada, flujo unidireccional, en una sola dirección. ¿Ya? Segundo, estado estacionario. ¿Qué otra cosa más? Esos son los principales aspectos, ¿no es cierto?, que tenemos que tener en cuenta. Estado estacionario, flujo unidireccional, en sí. Lo voy a dejar, entonces. ¿Dudas, chicos? ¿Alguna duda? No, nos quedamos. ¿Se fue otro más? Estamos re. La microbiología. Profe, ¿Sí? ¿y va a subir los Power a U virtual? Pues si los pagos están en lo virtual, pues. Lo que pasa es que yo los voy abriendo a medida que a medida que los voy pasando. Si te fijaste, está abierto el primero, ¿no? A ver. Entraste Sí, pero ¿en qué parte? en Ingeniería de Alimentos 2, pues, la parte ejercicio. Ah, la de ejercicio, estaba mirando lo de teoría. No, está en la parte ejercicio. ¿Ah? Ahí están los pagos. ¿No? Yo lo estoy abriendo a medida que voy pasando la materia. Y yo voy a abrir dos porque ayer, como andaba con dramas con el computador, tenía la escoba. ¿No? Sí, aquí lo encontré, profe. ¿Mm? Ahí he abierto uno, creo, ¿no es cierto? Hay dos. Dos, ya. Entonces, hoy día te voy a abrir el tercero. El cuarto no lo voy a abrir todavía. La próxima semana voy a ir abriéndolo a medida que se pasa la teoría. ¿No? Bueno, sigamos entonces. Nos quedan todavía 8 minutitos y tenemos que aprovechar. ¿Dónde está esta cosa? Vamos entonces a
clase 4. Nosotros entonces estábamos viendo la transferencia de masa en líquidos y gases. A continuación entonces vamos a ver la transferencia de masa por difusión molecular en sólidos. Pero a diferencia de la otra, vamos a trabajar en estado estacionario y en estado transient. Porque en sólidos es bastante interesante, ¿no es cierto?, lo que pasa en estado transient. Existen entonces algunas operaciones de difusión de masa que habíamos visto en la primera, el día martes, que por ejemplo era la lixiviación, cuando veíamos, ¿no es cierto?, que lixiviábamos, por ejemplo, producíamos una lixiviación de una canela, ¿ya? El secado, absorción. Vamos a ver posteriormente, ¿no es cierto?, que todas las operaciones de membrana, fundamentalmente es una difusión en sólido. Eso lo vamos a ver no este semestre, sino que el próximo. Las operaciones de membrana de ultrafiltración, osmosis inversa, y que involucran el contacto de un fluido con un sólido en sí. Todas esas funcionan, ¿no es cierto?, con difusión en sólido. La difusión entonces se produce en el sólido y puede producirse de acuerdo con distintos mecanismos en particular. Y fíjense, en ese contexto, nosotros encontramos dos tipos de estructuras sólidas. Cuando, por ejemplo, tenemos una difusión a través de un sólido en que el soluto se disuelve en el sólido y se forma una solución sólida homogénea, ¿ya? Es difícil visualizarlo, ¿eh? Pero eso sucede, por ejemplo, con algunos metales, ¿ya? Que el soluto se disuelve en el sólido, ¿ya? Y el soluto empieza a migrar a través de ese sólido. Pero con una lentitud, pero pasmás, o sea, una lentitud impresionante, es muy lento. Y eso es un sólido insensible a la estructura. Y el caso más conocido es el del sólido sensible a la estructura, en que el flujo de líquido o de gas se mueve a través de los intersticios o poros, que corresponde al caso de las operaciones de membrana que señalábamos recién. ¿Cuáles son algunos ejemplos de sólido insensible a la estructura? Miren, fíjense qué raras, ¿eh? Soluciones sólidas homogéneas, sólidos orgánicos con gas en su estructura micro. O sea, el helio, neón, hidrógeno, pasando a través de una sílice de vidrio, que evidentemente que es un sólido. Y los sólidos sensibles a la estructura pueden ser sólidos porosos o granulares, cuando el argón, nitrógeno, aire fluyen a través de un sólido. Y por ejemplo, nosotros lo conocemos, ¿no es cierto? Eso, por decir algo, cuando tenemos un envase y a través de las paredes del envase fluye el oxígeno. ¿Por qué pasa oxígeno? Porque no es lo suficientemente, ¿no es cierto?, es permeable. Y eso, la transferencia de masa se puede durar a lo mejor, ¿no es cierto?, un par de meses, ¿ya? Porque el producto se echa a perder en ese par de meses. Sin embargo, ¿no es cierto?, con sólidos insensibles a la estructura, eso es súper, súper lento. Para mi gusto, digamos, son años. Pero, al igual que en el caso de difusión de líquidos y gases, nosotros podemos plantear para sólidos también la ecuación general de balance de masa en sistemas binarios. Y la ecuación general era la misma, dSA a d teta más el nabla punto Na, que va a ser igual a RA, que es la reacción química. Y tengo que informar, ¿no es cierto?, que la reacción química en sólido es despreciable, absolutamente, ¿ya? No se produce. Por lo tanto, creo que nos queda dSA a d teta más el nabla punto Na igual a 0. dSA de teta más nabla punto Na igual a 0.
pasa el nábola.NA hacia el otro lado, nos queda DSA a de teta igual a menos nábola.NA. Pero para un sistema binario teníamos la expresión que también habíamos visto antes. NA igual a menos C por DAB, nábola XA, porque ahí estamos considerando todas las direcciones, más XA por NA más NB. Pero el movimiento global de la mezcla en un sólido es despreciado por el tipo de estructura que tenemos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ese término se va. Y el NA queda menos C de AB, nábola XA, pasamos el C que es constante hacia adentro y nos queda menos DAB, nábola punto C suave. Y si combinamos esta expresión con la 31, perdón, me fui para adelante, con la 31, ahí reemplazamos, ¿no es cierto?, reemplazamos el NA por menos DAB, nábola punto C suave, nos queda básicamente, ¿no es cierto?, de C suave teta, menos nábola punto, menos DAB, nábola punto C suave, el DAB sale fuera, nos queda DCA de teta, igual a DAB, nábola cuadrado punto C suave. Y para llegar a esa expresión, se supuso que tanto C como DAB eran constantes. Y esa es la ecuación general. Esa es la ecuación general para sólidos en sí. Y esa la vamos a aplicar tanto para estado estacionario como para estado transiente. Ahí tenemos dos situaciones, el estado estacionario y el estado transiente, y esa es la que vamos a visualizar ahí. Lo vamos a dejar acá, chicos. Continuamos, ¿no es cierto?, la clase el próximo martes. ¿Alguna consulta, alguna cosa? No, profe. ¿No? Ya, pues. Sigamos entonces el martes que viene. ¿No? Bueno, chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, Que profe. esté bien. Chao, chao.